Patriotas, Cuba es un país que sirve de ejemplo para muchas de las naciones integrantes de nuestra patria grande. Se ha mantenido fuera del yugo opresor del capitalismo. Todo esto gracias a un pueblo dedicado y capaz de superar múltiples dificultades y condiciones adversas. Los cubanos son gente que han logrado hacer que su libertad prevalezca independientemente de las adversidades que se interpongan en su camino. Esto no ha sido fácil. Después de todo, cuando los norteamericanos se dieron cuenta del hambre de libertad que prolifera en la isla del Caribe, se decidieron a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitarlo, desde terribles conspiraciones hasta un embargo económico. Todo esto sin éxito. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande a conocer lo que tengo que contarte. Como todos sabemos, las cosas eran difíciles para Cuba en los años 50. Después de todo, vivían con la bota del terrible dictador Fulgencio Batista, intentando pisarles el cuello. En una dictadura que se extendió por casi una década, sometiendo a los habitantes de la bella isla a una terrible vida repleta de abusos y carencias, cosa que a los héroes revolucionarios les parecía terrible e intolerable. Los abusos cometidos por el dictador Batista dieron lugar a la célebre Revolución Cubana, que liberó al país de una terrible opresión. Sin embargo, las cosas no serían fáciles para el revolucionario Fidel Castro y sus aliados. Una vez lograda la revolución, el nuevo gobierno cubano detectó varias problemáticas económicas que se debían principalmente al abuso de Estados Unidos en las relaciones mercantiles que ambas naciones solían mantener. Después de todo, las posiciones geográficas de ambos países permitían que los negocios fueran fáciles de realizar. Sin embargo, al mero estilo consumista, los estadounidenses no tenían llenadero y por ello explotaban a sobremanera los recursos agrarios de Cuba y de paso abusaban del pueblo, que se veía constantemente bajo condiciones laborales de pésima calidad, ante patrones gringos con tal de aumentar su preciadísima productividad. Todos estos elementos eran algo que la isla ya no podía tolerar. Cuba había despertado. Sabía que tenía que zafarse del gobierno imperialista que intentaba explotarlos a cambio de unas cuantas monedas y ahora tendrían que concentrarse enteramente en su pueblo, en procurar una calidad de vida mejor. El primer paso era con los alimentos. Por ello, a través de una vía pacífica y de diálogo, comenzaron a expropiar a la industria agrícola extranjera para que ésta produjera para el país y no para el exterior. Con esta técnica, el gobierno de la isla procuraba mejorar la economía interna y proponía un modelo económico funcional para su pueblo. Priorizaron mantener a la gente con alimentos y ya después dedicarse al comercio. Para ello, tomaron los medios de producción y acordaron pagarlos en un plazo de varios años, incluso un poco más del valor real de las empresas. La mayoría de estas empresas eran de origen estadounidense. Cuando el gobierno de Estados Unidos se enteró de que Cuba ya no permitiría la explotación de su país a costa del pueblo cubano, que poco le importaba a los americanos, después de todo la industria sajona solo tenía una finalidad: el enriquecimiento de los oligarcas gringos. Obviamente, esto no le gustó nada a los norteamericanos. Mientras que las acciones para transformar a Cuba en una región con una buena calidad de vida y una forma justa de gobierno continuaban, la CIA perpetraba diversos planes de arruinar los esfuerzos del nuevo orden isleño. Para 1960, los Estados Unidos lo tenían claro: iban a arruinar a la isla, matarla de hambre si era necesario. No les importaba nada, ni la buena gente de Cuba, ni sus sueños, ni mucho menos las buenas intenciones del revolucionario gobierno.
Su único interés, como siempre, era producir unos cuantos billetes. Después de todo, para ellos, Cuba solo era un activo en su sucio juego capitalista, y los activos rebeldes no son buenos para el águila calva. Sin embargo, los cubanos también lo tenían claro, no iban a ceder terreno, mucho menos rendirse ante las intenciones del país norteño. Se trataba de un pueblo decidido y que respaldaba a sus representantes políticos en una lucha por deshacerse del capitalismo que los había explotado ya tantos años. Por ello, los cubanos no titubearon. Iban a expropiar la industria consumista. Después de todo, se trataba de su suelo. Eran fábricas que funcionaban gracias a la gente de Cuba. Ellos sabían que tenían que servir a Cuba. Y así fue. Los cubanos continuaron con su plan para una nación funcional y libre de industrias explotadoras. Expropiaron la mayor parte de las empresas extranjeras y las hicieron funcionar para el pueblo cubano. Los gringos entonces, en una terrible rabieta y llenos de impotencia, decidieron declarar la guerra económica a la isla, desarrollando bloqueos económicos en todo tipo. Posicionaron su terrible flota bélica en las costas de la isla en un acto que casi toda la sociedad internacional reprobaba de forma absoluta. Pero eso no le importaba a los Estados Unidos. Ellos habían movilizado su industria bélica y para ellos la única solución era la sumisión de la isla caribeña. De esa manera, la isla comenzó a tener terribles problemas. Hacían falta recursos de todo tipo. Después de todo, al mero estilo gringo, el resto de los países estaban amenazados. Nadie más que ellos podrían comprar y vender a Cuba. Y lo harían bajo sus términos, sus tarifas, y si alguien opinaba lo contrario, se meterían en muy graves problemas. Después de todo, los bullies del campo de juego tenían gran parte de su fuerza naval postrada en el Caribe, asegurándose de que nadie se atreviera a desafiar su enemigo económico. El pueblo cubano sufrió y sufrió mucho a consecuencia de las medidas bárbaras e imperialistas aplicadas por el terrible vecino del norte. Por más que los esfuerzos de las empresas nacionales y el gobierno intentaran contrarrestar el embargo, en un principio el panorama se veía gris, pero en las crisis los pueblos fuertes surgen como el fénix de las cenizas. Los cubanos son un pueblo ingenioso y decidido y lleno de valores. Y aunque cuando la situación se veía mal, con el tiempo lograron sobreponerse a los macabros planes de Estados Unidos, a paso firme y con Fidel Castro como líder. Fueron superando de la mejor forma posible, en la medida de sus posibilidades, las adversidades que se les iban presentando. El gobierno gabacho, por su parte, estaba una vez más lleno de rabia al ver que su malévola estrategia fracasaba y los cubanos no se rendían. Al contrario, condenaban los sucios actos que habían sido cometidos en contra de su nación y los hacían saber a la sociedad internacional, misma que a través de las distintas cumbres de naciones en el mundo dejaba en claro que lo que el país americano estaba haciendo era terrible y una falta de respeto a la soberanía de Cuba. Pero las rabietas no iban a parar. Y por más que existiera reprobación internacional, los gringos no hicieron más que aumentar sus medidas y aseverar el embargo económico sobre el país caribeño. El odio y frustración al ver que los índices de educación, salud y acceso a la información de Cuba iban escalando de manera favorable con el paso de los años después de la Revolución Cubana, independientemente de los bloqueos económicos, aumentaba día con día. Por ello, la CIA, intentando satisfacer la obsesión que los estadounidenses tenían con Cuba, decidió comenzar una terrible cacería. Estaban determinados a terminar con la vida de Fidel Castro, con el único fin de desplomar al gobierno cubano y lograr su objetivo de explotar el país a su gusto. No lo lograron. Tampoco lograron rendir a Cuba. De hecho, hay una considerable lista de países que hacen negocios con Cuba después de todo esto. Es una isla que produce mucho y se ha logrado
crear acuerdos por la vía pacífica para que se desarrolle el comercio internacional entre varios países y la isla. Y Estados Unidos no ha podido hacer nada más que quedarse al borde de la butaca. Una vez más lleno de coraje y sin poder hacer nada para frenar la lucha del pueblo cubano por una vida digna, lucha que cada vez pinta mejor, pues la grandeza de los pueblos latinos jamás será opacada por las sucias políticas capitalistas. Al día de hoy, los bloqueos económicos impuestos a Cuba siguen vigentes, aunque en las votaciones para finalizarlos, solo 2 o 3 países votan a favor de seguir ejerciendo esta terrible medida. De todas formas, Cuba va a mantenerse resistiendo al imperialismo y a las ambiciones de los sajones. Así que lo siento, Estados Unidos, pero todos estamos con Cuba. Mejor ya deja de molestar a esta bella isla que es parte de la gloriosa Patria Grande y que pronto podrá gozar de libre comercio como la nación soberana y amigable que siempre ha sido. Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra Patria Grande. Recuerda que no podemos cambiar la historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.